La niña revela en la corte el secreto que dejó al millonario en shock total. Un silencio pesado cayó de golpe en la sala del juzgado del pequeño pueblo. Las miradas no podían despegarse de Valeria, una joven con los ojos brillantes, la voz temblorosa, pero llena de convicción, estaba a punto de derrumbar un imperio con palabras. La noticia ya corría como pólvora, y ahora en carne y hueso, esa niña revelaba en vivo nada menos que el secreto que sacudió a don Emiliano, un magnate cuyas riquezas se construyeron sobre miles de ruinas invisibles. Valeria respiró hondo, sintiendo que el corazón le latía en la garganta. Había esperado toda su vida este instante, y sin embargo el peso del miedo y la ira la oprimía como un puño. Con voz firme confesó lo imposible. «Soy la hija ilegítima de don Emiliano». Un murmullo ahogado se extendió entre los asistentes, y los ojos de la familia oficial se llenaron de horror. Alejandro, el hermano legítimo, la miraba absorto, sin sospechar Siki. Sin embargo, había algo más, un secreto que ni ella misma esperaba, una irrefrenable atracción por Alejandro, un amor prohibido que hacía latir su pecho con una mezcla de peligro y esperanza. Cuando Valeria empezó a contar no solo su procedencia, sino el lado oscuro de don Emiliano, la sala se congeló. Reveló que el magnate había condenado a un inocente, Carlos, para proteger su imagen y su fortuna. Un hombre que retumbó en las paredes y abrió una herida que parecía imposible de cerrar. El silencio fue roto por susurros, miradas que intercambiaban miedo y rabia contenida, mientras don Emiliano permanecía en shock, sin palabras para defender una mentira que empezaba a resquebrajarse. La tensión creció como una tormenta a punto de desatarse. La familia oficial temblaba, no solo por el escándalo, sino porque todo su legado estaba en peligro. Y entonces, una voz temblorosa anunció algo inesperado, la existencia de un testamento misterioso, oculto hasta ahora, capaz de cambiarlo todo. La batalla no había hecho más que empezar. Entre secretos, silencios y miradas encontradas, ella debía decidir. ¿Buscar justicia o perdón? ¿Podría reconciliar su pasado roto con un presente que la miraba con ojos de fuego y confusión? ¿O simplemente se perdería en la vorágine de mentiras que rodeaban a la familia de Emiliano? La escena acabó con la incertidumbre danzando en el aire. El destino de todos pendía de un hilo tan fino que parecía a punto de romperse con un solo latido. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito hacerte una alerta importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo ahí abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás ahí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. La tensión seguía en el aire como un rayo a punto de caer. Las miradas en el juzgado, llenas de miedo, se aferraban a Valeria. Cada palabra que había dicho apenas comenzaba a asentarse, pero ella no estaba sola. Alejandro, el hermano legítimo, se movía inquieto. Su rostro reflejaba confusión y un leve atisbo de pánico. No sabía si debía abrazar a Valeria o rechazarla. Ella sentía que la tormenta estallaría en cualquier momento. Sin embargo, lo que siguió dejó a todos en un estado de shock absoluto. En medio del murmullo, una figura familiar entró de repente. Era el abogado de don Emiliano, un hombre corpulento, con una voz profunda que resonó en el juzgado. «¡Alto!», gritó, interrumpiendo el caos creciente. Todos se volvieron hacia él. La sala parecía contener la respiración. Llevaba un grueso sobre con un documento en sus manos, recién impreso, y su expresión era una mezcla de desafío y determinación. «Este testamento», comenzó a leer, pero sus palabras se detuvieron de golpe. La hoja temblaba entre sus dedos.
Este testamento, que cambiaría todo lo que creían saber, fue escrito por Carlos. Un grito ahogado brotó de Valeria. El nombre resonó en sus oídos, como un eco del dolor y la injusticia que había enfrentado toda su vida. Carlos, el hombre inocente que había sido condenado. ¿Cómo era posible que su nombre estuviese vinculado a un documento que podría derribar a un imperio? Mientras la verdad flotaba en la sala, el abogado continuó leyendo, su voz cada vez más entrecortada. Él reveló que no solo era un chivo expiatorio de la fortuna de don Emiliano. En este testamento hay pruebas que demuestran que Valeria no solo es hija de Emiliano, sino que también es heredera a partes iguales con Alejandro. Pero no se detiene allí. Carlos dio su vida para asegurar que la verdad prevaleciera, y ha nombrado un beneficiario en la sombra. Las miradas se cruzaron, la incredulidad llenaba cada rincón. Valeria sintió que su corazón se aceleraba, los latidos resonaban como un tambor en su pecho. ¿Cuál era la sombra detrás de su nombre? ¿Quién había sido el beneficiario oculto? La sala se convirtió en un hervidero de murmullos y reacciones, rostros enrojecidos y ojos desorbitados. La familia de don Emiliano se encogió, incapaz de afrontar la magnitud del bombazo. Pero en ese momento, algo cambió. Un grito desgarrador surgió de entre la multitud. ¡Basta! Una mujer, desconocida para todos, se levantó. Su mirada era de furia y dolor, una mezcla de rabia y venganza que hacía que los presentes se quedaran paralizados. Soy la madre de Carlos y he venido a traer la verdad que don Emiliano ha mantenido oculta durante años. El aire se volvió espeso. Su presencia alteró la atmósfera de una manera que nadie había anticipado. Con firmeza pasó delante del abogado y se plantó frente a don Emiliano, quien palideció. Tú lo condenaste, lo usaste para proteger tu imagen, pero ahora te enfrentarás a las consecuencias. Carlos no murió en vano. Valeria tomó aire, y por un momento sintió que el mundo daba vueltas. La sala se volvió un escenario de drama, donde cada pieza comenzaba a encajar de maneras inesperadas. Esa mujer, envuelta en un pasado lleno de dolor, se convirtió en el nuevo eje de todo. ¿Qué significaría su revelación para todos ellos? Mientras Valeria y Alejandro intercambiaban miradas confusas, el abogado retrocedió, mirando la escena con horror. La batalla por la verdad se libraba en varios frentes, y en el fondo de su mente, Valeria se preguntaba, ¿sería posible que la sombra a la que Carlos se refería fuera ella misma? Un miedo profundo la invadió, una sospecha que amenazaba con devorar todo lo que había construido en su mente. La sala estalló en caos nuevamente, pero Valeria sabía que el verdadero huracán apenas comenzaba. Cada secreto arrastrado por la sombra cambiaría el rumbo de sus vidas para siempre. Mientras cada persona se asomaba a la verdad que les pertenecía, el aire en el juzgado se volvió aún más denso. La mujer que proclamaba ser la madre de Carlos no solo traía dolor, sino que también encendía un fuego en la sala. Las miradas se volvían hacia ella, y Valeria sintió cómo su corazón latía con fuerza. ¿Qué más revelaría? ¿Qué historias guardaba esa mujer que podrían cambiarlo todo? Con un tono firme, la mujer prosiguió. No solo vine a hablar de mi hijo. He tenido pruebas en mi poder desde que Carlos fue condenado, y las he guardado para este momento. Su mirada se centró en don Emiliano, que palidecía, sus ojos mostrando el miedo más profundo. No solo eres un monstruo, sino que has arrastrado a otros contigo. No estás solo en esto. Valeria, atenta, sintió un escalofrío. ¿Qué más podría salir de esa boca enardecida? Al mismo tiempo, Alejandro la observaba, buscando respuestas en su rostro. Ella podía leer su confusión, pero no sabía qué decir. La gente en la sala murmuraba. La tensión aumentaba. De repente, la mujer pasó una mano por su cabello despeinado y continuó. Carlos tenía una grabación. Documentó todo lo que ocurrió la noche en que fue arrestado. Y en esa grabación, él revela un nombre que cambiaría el rumbo de nuestras vidas. Valeria sintió que el aire se cortaba.
¿Podría ser que su historia fuera aún más complicada de lo que imaginaba? Todos en la sala contuvieron la respiración, expectantes. La madre de Carlos sacó un pequeño dispositivo de su bolso. «He traído la prueba». La verdad que todos han estado esperando, pero que don Emiliano ha tratado de ocultar, y que podría acabar con todo su imperio. «¿Qué nombre?», preguntó Alejandro casi en un susurro, avanzando un paso hacia ella, sus ojos llenos de ansiedad. Valeria quería gritar, moverse, liberarse de esa atmósfera pesada, pero el silencio era abrumador. La mujer presionó un botón, y un sonido comenzó a emitirse. Era la voz de Carlos, temblorosa y llena de dolor. «Si están escuchando esto, significa que he fracasado o que he sido asesinado. Don Emiliano no solo arruinó mi vida. Don». La sala estalló en murmullos. «Ha estado encubriendo algo terrible. No soy el único culpable. Otros están involucrados». La máquina seguía reproduciendo su voz, pero Valeria ya no podía concentrarse. La revelación se deslizó en su mente como un veneno. Emiliano no cometió solo un delito. Estaba intentando proteger a alguien más. Silencio absoluto. En un momento de total desconcierto, la madre de Carlos, incapaz de contener su rabia, interrumpió. «En este mismo momento, mi hijo fue condenado para encubrir un escándalo más grande. Un grupo que involucra a personas que están aquí en este juzgado». Cada palabra de la mujer caía como un ladrillo, pesado e irrevocable. Valeria sintió que su mundo daba vueltas. ¿Quién podría estar involucrado? La sala se convulsionaba con murmullos inquietos, y ella se sintió como un peón en un juego mucho más grande. Alejandro miraba a su alrededor. La angustia en su rostro ahora era palpable. Y entonces ocurrió lo inesperado. Un hombre, casi oculto entre las sombras de la sala, se levantó. Sus ojos eran oscuros y llenos de desesperación. «Es cierto, estoy involucrado». La confesión estalló, rompiendo la tensión como un rayo y dejando a todos boquiabiertos. «He estado preparando el terreno para cubrir toda la verdad, pero no quería que Carlos se impusiera a todo eso». Valeria sintió el frío recorrer su piel. ¿Quién era este hombre? ¿Qué secreto compartía con don Emiliano? Todo lo que había creído, toda la búsqueda de justicia que había empezado, se desmoronaba como un castillo de naipes. La sala se volvió un caos descontrolado. Gritos y preguntas surgían de todos lados. Valeria, en medio del tumulto, sintió una mezcla de miedo y determinación. ¿Qué había detrás de todo esto? Cada revelación, cada mirada, cada secreto comenzaba a entrelazarse en una maraña de traiciones. Estaba claro que la verdad era un laberinto oscuro del que parecía no haber salida. De pie, sintiendo que el mundo giraba a su alrededor, Valeria hizo una promesa silenciosa. No iba a dejar que esto terminara así. Las sombras que han estado ocultas debían ser iluminadas, y ella estaba dispuesta a enfrentarlas, sin importar el precio que tuviera que pagar. La batalla apenas comenzaba, y cada secreto desenterrado prometía ser más devastador que el anterior. La sala estalló en caos total. Gritos, murmullos y miradas aterradas se entrelazaban en un torbellino de emociones. Valeria sentía cómo su pecho se oprimía con cada nueva revelación. El alboroto era ensordecedor. «¿Quién es ese hombre?», pensó, mientras sus ojos buscaban respuestas en los rostros a su alrededor. La madre de Carlos había traído consigo más de lo que nadie había previsto. La voz de Carlos seguía resonando en el aire, cada palabra afilada como un cuchillo. «No soy el único culpable. Otros están involucrados». La revelación dejaba a todos en estado de shock, pero no podía imaginar que lo peor estaba por venir. «Puedo probarlo», decía el hombre que había admitido su complicidad. «Hice lo que tenía que hacer para protegerme». La sala se congeló. La gente miraba al hombre con una mezcla de sorpresa y desdén, mientras los ecos de su confesión se deslizaban como veneno en las venas de aquellos presentes. «¿Qué estás diciendo?», preguntó Alejandro, su voz temblorosa cargada de incredulidad.
El miedo se apoderó de su rostro. Valeria sintió una punzada de dolor. ¿Qué más se ocultaba en sus vidas? De repente, el hombre dio un paso al frente. Carlos no se lo decía a nadie, pero era parte de un plan mayor. Todo el juicio fue un montaje. Las miradas se enredaron en él. Ansiedad palpable. Don Emiliano no es el único involucrado. Hay otros entre ustedes. Valeria sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Su corazón latía con fuerza, sintiendo que la verdad se asomaba como un monstruo. Las luces del juzgado parecían parpadear, como si hasta ellas temieran lo que se desataba. ¡Alto!, gritó Valeria de repente. La atención se volvió hacia ella. Si hay más personas involucradas, entonces no podemos quedarnos callados, dijo, su voz resonante en el tumulto. La madre de Carlos asentía con fervor. La ira brilla en sus ojos. No puedes dejar que se salga con la suya. Todos los que han sido lastimados merecemos un lugar en esta lucha. La tensión era palpable, y justo cuando Valeria parecía cobrar más fuerza, se escuchó un ruido sordo y un grito desgarrador. La figura del abogado de don Emiliano cayó al suelo, golpeado por un revólver que había sido disparado desde la multitud. Un grito de horror emergió de los labios de Valeria. ¡No! Instantes después, todo se volvió un caos. La gente empezó a correr, gritando, buscando refugio. El descontrol reinaba. Valeria se quedó petrificada, su mente luchando por procesar lo que acababa de suceder. Miró hacia el lugar donde había estado el abogado y vio que su rostro estaba pálido, entre la vida y la muerte. ¿Quién ha hecho esto?, se preguntó, el terror helándole la sangre. El toque del revólver había cambiado el curso de la historia. No era solo un juicio. Ahora había miedo, violencia y peligro real. Valeria tomó a Alejandro del brazo. Sus ojos buscaron los suyos, llenos de dudas. «Esto es mucho más grande de lo que pensábamos», susurró. Alejandro asintió, el miedo flotante en el aire. En el fondo, una sombra se movía entre la multitud, una figura oscura con una sonrisa enigmática que le resultaba escalofriante. Valeria sintió un escalofrío recorrerle la columna. ¿Quién era ese extraño? ¿Qué papel jugaba en todo este enredo? El destino de todos en la sala pendía de un hilo. La revelación de Carlos y el disparo resonaban como ecos de una balanza desequilibrada. Todo lo que creían saber se estaba desmoronando. Las verdades ocultas y los secretos no solo amenazaban su lugar en el mundo, podían costarles la vida. Con el caos envolviendo a todos, Valeria comprendió que el final ya no era el objetivo. Ahora tenían que sobrevivir. Mientras más preguntas surgían que respuestas, el tiempo se volvería su peor enemigo. La batalla había escalado a un nivel que nadie esperaba. «Esto no ha terminado», gritó, su voz cortando el ruido como un cuchillo. La oscuridad acechaba y las sombras comenzaban a alargarse. El verdadero juego apenas comenzaba, y Valeria sabía que estaba a punto de enfrentar su mayor desafío. ¿Qué serían capaces de hacer por la verdad? ¿Y qué estarían dispuestos a arriesgar? Las preguntas pululaban en su mente, mientras la figura desconocida la observaba con ojos que parecían conocer más de lo que lo haría ella misma. La sala estaba en caos. La tensión del disparo aún flotaba en el aire, pero pronto todo se tornó más oscuro. Valeria sintió que el mundo se desmoronaba hacia alrededor. Alejandro la miró, los ojos llenos de miedo, mientras la figura oscura seguía sonriendo, como si disfrutara de la situación. Era un espectáculo sin control, y ella sabía que tenían que salir de allí. «¡Valeria, arriba!», gritó Alejandro, tirando de su brazo. El grito de pánico de la madre de Carlos resonó en sus oídos, mientras su mente se llenaba de preguntas. ¿Quién había disparado? ¿Por qué la sala se había convertido en un campo de batalla? Mientras la multitud corría descontrolada, un ruido atronador hizo eco. Las luces del juzgado comenzaron a parpadear, y de repente todo se volvió oscuro. Un segundo después, un destello luminoso iluminó la sala, y todos se quedaron paralizados. Valeria vio a la figura oscura avanzar,
pero lo que la sorprendió fue lo que llevaba en sus manos, un documento con una gran marca en la parte superior. Cuando las luces se estabilizaron, aquella figura reveló su rostro. Era Marta, la asistente de don Emiliano, cuya lealtad había sido cuestionada una y otra vez. Así que al fin ha llegado este momento, dijo con una sonrisa que helaba la sangre de Valeria. Creía que esto era un juicio. Pero esto es solo el principio. Valeria sintió que le fallaban las piernas. ¿Qué estás diciendo?, murmuró. El miedo le subía por la garganta. Carlos no era solo un chivo expiatorio, continuó Marta, como si la sala estuviera llena de confianza. Él tenía mucho más que eso. Y tú, Valeria, se acercó, la mirada fija en sus ojos. Eres más importante de lo que crees. Y no solo porque sepas quién es tu padre. Los murmullos se intensificaron, la intriga de todos crecía. Alejandro miraba a Valeria, buscando respuestas que ella no podía dar. Marta continuaba, dispuesta a desvelar lo que todo el mundo temía. Esta es la carta que Carlos dejó atrás. Él sabía que un día la verdad saldría a la luz. Y esa verdad te involucra a ti. Y también a... Hizo una pausa. A don Emiliano. Valeria sintió un vuelco en su corazón. ¿Qué más podía estar escondiendo su padre? La sala se llenó de expectativas. Marta levantó el sobre con una carta amarilla en sus manos, el contenido temblando. Dentro de esto, hay revelaciones que unen a todos los aquí presentes, y que cambiarán todo lo que creías saber. ¿Qué más puede haber?, preguntó Valeria, desesperada. La figura oscura se quedó callada, oteando el ambiente con una mirada de satisfacción. Fue entonces cuando el temblor recorrió su cuerpo. La revelación que estaba a punto de compartir iba a reestructurar por completo sus vidas. Carlos registró cada conversación que tuvo con don Emiliano. Conocía los tratos y los secretos oscuros de esta familia. En esta carta se revela la existencia de una sociedad secreta, una red que conecta incluso a aquellos que se creen intocables. La sala pareció absorber el impacto de cada una de sus palabras. La idea de que todo estaba predeterminado, atado por secretos, la atrapó. Valeria se llevó una mano al pecho. La ansiedad le estaba ganando. ¿Qué sociedad? ¿De qué hablas?, exigió, la determinación luchando contra el miedo. Marta sonrió, y su mirada era como un puñal. Todo depende de lo que decidas hacer con esto. Si abres esa carta, podrías destruir no solo a don Emiliano, sino a toda su familia y a tus propias esperanzas de justicia. Valeria sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Por qué Marta sabía tanto? ¿Y por qué parecía tener control sobre todo esto? La atmósfera se cargó de preguntas, pero Valeria no estaba dispuesta a rendirse. Con cada segundo que pasaba, la revelación se volvía más urgente. ¿Qué quieren de nosotros?, gritó Alejandro, pero la respuesta quedó atrapada entre los murmullos de la multitud. De pronto un sonido ensordecedor, un estruendo en el fondo de la sala, desató un nuevo caos. Otra figura apareció, envuelta en sombras, y antes de que pudieran reaccionar, lanzó una bomba de humo en medio del grupo. Todo se tornó en una niebla espesa. Valeria vio la confusión en las caras de las personas y el pánico empezó a crecer. «¡Rápido! ¡Todos afuera!», gritó una voz desconocida, mientras las luces se apagaban de nuevo y la sala se sumía en la oscuridad. En ese instante, sintió el peligro rodearla y supo que debían actuar. Pero también entendió que la revelación de Marta estaba a punto de iniciar un ciclo de traiciones y secretos que nadie imaginaba. La pregunta flotaba en su mente. ¿La verdad realmente las liberaría o solo las ataría más profundamente a un destino oscuro e inevitable? Valeria sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor, y en medio del caos, una primera chispa de esperanza se encendió. Tendrían que enfrentar la tormenta. Mientras el humo llenaba el espacio, una sola idea la despertó. Debían salir de allí, pero no sin la carta. ¿Podrían o el laberinto de secretos que habían comenzado a desvelar se convertiría en su mayor prisión? La batalla apenas comenzaba, y Valeria sabía que la próxima verdad
les esperaría más allá del caos. El caos se apoderó del juzgado. Valeria y Alejandro intentaron desenfrenadamente adaptarse a la niebla, que parecía tragarse a todos. La atmósfera estaba cargada de confusión, y con cada latido, el peligro se hacía más palpable. Pero en ese momento, una luz intensa brilló en medio de la oscuridad, robando la atención de todos. ¡Valeria!, gritó Alejandro, tratando de abrirse paso entre la multitud. El rostro de Valeria estaba pálido, asunto no solo del humo, sino también por la revelación que Marta había hecho. ¡La carta! ¡Necesitamos esa carta! Sus manos temblaban mientras buscaba a tientas, sintiendo cómo la adrenalina la impulsaba. Pero antes de que pudiera moverse, un grito desgarrador interrumpió todo. ¡Está aquí! ¡Está aquí!, exclamó una voz desde el fondo, llena de pánico. Un grupo de personas se apartó, revelando a una figura cubriendo su rostro con una máscara, llevando un revólver en la mano. La sala se detuvo por completo. Las miradas se volvían hacia el extraño. «¡No se muevan! ¡Nadie tiene que salir de aquí!». Valeria sintió que el aire se le escapaba. Miró a Alejandro y vio el terror en sus ojos. Nadie sabía cómo reaccionar. Las cámaras del juicio, que antes parecían inofensivas, ahora eran testigos de un peligro real. La figura alzó el arma. «Esto es por Carlos, por la verdad». Un escalofrío recorrió la espalda de Valeria. La rabia y la impotencia se entrelazaban en su pecho. Versos entrecortados de la grabación de Carlos resonaban en su mente. «No soy el único culpable. Otros están involucrados». Pero ¿quién era este nuevo jugador? La tensión estaba a su alrededor, como alambre de acero. «Deja eso, no tienes que hacer esto», rogó un abogado entre la multitud, su voz suave, pero cargada de desesperación. La figura enmascarada dio un paso hacia adelante. «Sí, tengo que hacerlo. Cada uno aquí es responsable de este desastre». Su voz era profunda, ronca, y resonaba con una mezcla de poder y dolor. «No sabes lo que te estás metiendo», intervino Marta, pero el enmascarado pareció ignorarla, sus ojos fijos en Valeria. «Tú eres la clave. Lo que reveles aquí hoy cambiará todo». Alejandro soltó la mano de Valeria de golpe, y ella sintió cómo su corazón se caía. «Espera», gritó él. «Tú me entiendes. Esto no tiene que terminar así». Sin embargo, el hombre no estaba escuchando. Con un movimiento ágil desenfrenó el revólver. Pero lo que ocurrió a continuación desató un verdadero tsunami de confusión. Justo cuando todos creían que la tragedia era inminente, la figura enmascarada se giró y disparó hacia la entrada del juzgado. El estruendo cortó el aire como un rayo, y Valeria sintió que el tiempo se detenía. Un grito de horror salió de su boca al ver caer a una figura conocida, la madre de Carlos. Gritó, su voz llena de desesperación. El pánico reinaba entre el público. Las luces titilaron nuevamente, y la sala se llenó de una mezcla de shock y caos. ¿Por qué? Ese pensamiento atravesó la mente de Valeria. El revólver había sido dirigido a un testigo que intentaba entrar justo en ese momento. Pero la confusión hizo que la escena se volviera aún más caótica. La madre de Carlos yacía en el suelo, mientras el enmascarado buscaba la puerta de escape. Dejando al público paralizado, Valeria sintió que el horror se asentaba en su pecho. La revelación que todos temían había llegado de manera devastadora y brutal. La verdad sobre Carlos ahora parecía más oscura, más trágica que nunca. ¿Era esa la razón por la que había sido condenado? ¿Era alguien de su propia familia el que tenía que ver con todo esto? Mientras Valeria se lanzaba hacia el cuerpo caído, un eco resonó en su mente. «Eres más importante de lo que crees». Con cada uno de esos acontecimientos, nuevos secretos amenazaban con salir a la luz. El miedo y la esperanza se entrelazaban en su mente.
¿Qué podría haber estado oculto tras la vida de Carlos y la súbita caída de su madre? La sala seguía en clamor, pero dentro de Valeria, una tormenta comenzaba a formarse. Volver a buscar la carta, encontrar respuestas, ahora parecía más urgente que nunca. La batalla por reintegrar lo que había sido destruido por mentiras y traiciones estaba lejos de ser resuelta. Un giro inesperado en la revelación de la historia la dejaría sin aliento. Mientras el caos se desataba, Valeria se daba cuenta de que la verdad que había estado buscando podría ser no solo la que liberara a su familia, sino también la que podría traspasar muros y romper el ciclo de dolor. Pero ¿qué secretos más estaban por salir? La incertidumbre llenaba el aire, y Valeria sintió que al fin el verdadero juego había comenzado. El caos seguía libre en el juzgado. Valeria se agachó junto a la madre de Carlos. El aire seguía denso de humo y miedo. «Por favor, aguanta», gritó, viendo su rostro pálido. La vida parecía desvanecerse de ella. Un nuevo grito resonó a su alrededor, pero Valeria apenas podía escuchar. Su mundo se reducía a esa mujer que yacía en el suelo, la sangre empapando su blusa. De repente, el ritmo de los latidos de su corazón se aceleró. Todo parecía moverse en cámara lenta mientras una sombra se cernía en el ambiente. Cada respiración se sentía como un susurro en un clamor de ruidos. Y en ese instante de terror, justo cuando pensó que todo había llegado al límite, lo inesperado ocurrió. Un fuerte estruendo, como si el cielo se partiera en dos, sacudió la sala. Valeria se dio la vuelta, temblando de miedo. Las puertas de la entrada se abrieron de golpe y en un giro dramático irrumpieron en la escena un grupo de hombres armados con chaquetas negras. Sus rostros eran fríos, implacables, y la tensión se volvió aguda. La figura enmascarada que había disparado se quedó paralizada, la boca entreabierta, como si lo que veía la dejara sin palabras. ¿Qué hacen aquí?», tartamudeó, y Valeria sintió que sus pies temblaban. Era como si el destino estuviera a punto de dar un vuelco. «¡Al suelo!», gritó uno de los hombres de negro, y la sala estalló de nuevo en gritos y caos. Valeria, abrumada, se lanzó al suelo junto a Alejandro, que la agarró con fuerza. «Esto no puede estar pasando», dijo él, su voz apenas un susurro entre el tumulto. Los hombres armados empezaron a mover a la gente, empujando a todos hacia las paredes. «¡Nadie se mueve!», ordenaron en un tono que dejaba claro que no estaban bromeando. Valeria sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Quiénes eran esos hombres? ¿Por qué estaban aquí? Mientras la confusión reinaba, Valeria miró hacia el cuerpo de la madre de Carlos. Su corazón se rompió aún más al ver que estaba siendo llevada por un grupo de paramédicos que finalmente llegaron. Solo unas cuantas palabras resonaron en su mente. «Eres la clave». Entonces un hombre emergió entre la multitud. Era don Emiliano, quien había estado atrapado en un rincón, pero ahora avanzaba con una incertidumbre y terror que ella nunca había visto en él. «¿Qué está pasando? ¿Qué quieren?», gritó, aunque su tono era más una súplica que una demanda. Uno de los hombres armados soltó una risa fría, lo que hizo que todos se tensaran aún más. «Te han estado buscando, Emiliano. Hay cosas que debes explicar», dijo, y Valeria sintió un escalofrío recorrerla. Y entonces la bomba estalló. «Lo sabes, ¿verdad? Sabías que Carlos no era un chivo expiatorio. No solo estaba involucrado, mas el hombre hizo una pausa dramática, sino que es tu hijo». El aire se congeló. Valeria sintió que el mundo se desmoronaba. «¿Qué?». El murmullo se transformó en un grito ahogado. Todos intercambiaron miradas de incredulidad. Los ojos de don Emiliano se abrieron como platos, y en su rostro podía leerse incapacitación y pánico. «¿Mi hijo? No puedes estar diciendo eso», exclamó casi suplicante. Valeria sintió que el aire la abandonaba. ¿Qué significaba eso? Su corazón se detuvo.
¿Carlos era parte de esta familia enredada de secretos y traiciones? Es hora de que enfrentes las consecuencias de tus actos, Emiliano, proclamó el hombre, avanzando hacia él. Carlos no fue el único que creía en la justicia. Te he observado, y esto está muy lejos de terminar. El sudor frío empezó a acumularse en la frente de Valeria. Su mente era un torbellino de pensamientos entrelazados y revelaciones. Las piezas del rompecabezas que antes parecían claras, ahora se deslizaban como arena entre sus dedos. ¿Realmente su vida había sido manipulado por una serie de secretos horrendos? Justo cuando la tensión era insoportable, sonó un disparo, pero esta vez no era dirigido a nadie en la sala. Una explosión resonó en la entrada principal del juzgado. Las llamadas a la acción se vieron desbordadas, dejando volar el pánico entre los presentes. En medio del terror, un grito desgarrador surgió. «¡Todos al suelo!», gritó una voz, pero Valeria ya no podía pensar. Mientras las sombras se cernían sobre el lugar, una sola idea atravesó su mente. Nada volvería a ser igual. En el instante más oscuro, el verdadero juego primordial estaba solo comenzando. Y saben que a medida que los demás secretos salgan a la luz, la verdad que une a todos podría destruirlos. Así, en medio de la locura, con el disparo aún resonando en sus oídos, Valeria se dio cuenta de que cada revelación los llevaba más cerca de un abismo sin fondo. ¿Quién era su verdadero enemigo? ¿Y qué secretos más estaban dispuestos a morderse entre sí? Todo lo que creía saber se volvió un eco vacío, mientras todos aguardaban lo que vendría después. La sala estaba en plena convulsión, como si el mundo entero hubiera decidido volverse loco en cuestión de segundos. Valeria sintió que su corazón latía con una fuerza desmesurada, mientras los hombres armados se movían entre la multitud, desplazando a todos como si fueran fichas de dominó. La figura enmascarada parecía atrapada entre la sorpresa y la desesperación, y Valeria se dio cuenta de que cada segundo contaba. «¡Márchense!», gritó uno de. Ella miró a Alejandro, buscando en su rostro alguna señal de esperanza, pero solo encontró miedo. El verdadero horror llegó cuando el hombre que había disparado se dio cuenta de que estaba al borde del abismo. «No, no querrán hacer esto», balbuceó, su voz temblorosa. Sin embargo, en un giro inesperado, el hombre enmascarado se giró y desafió a los nuevos intrusos. «No me amenazan. Esto no termina aquí». En ese instante, mientras todos en la sala respiraban entrecortadamente, una explosión sorprendió a todos. Un vidrio estalló al otro lado del juzgado, causando que las luces chisporrotearan y se llenara el ambiente de un ruido ensordecedor. Valeria cayó al suelo, cubriéndose la cabeza. A su alrededor, gritos y llantos estallaron como fuegos artificiales en la noche oscura. Luego, de la nada, surgió una figura familiar entre la confusión. «¡Valeria!», gritó, y su corazón dio un vuelco. Era su madre. Se había colado en el juzgado, con una mirada ansiosa. «Tienes que salir de aquí. Te necesitan a ti», dijo, su voz llena de urgencia. Valeria no podía entender. «¿Qué está pasando?», gritó mientras intentaba afinar su enfoque en el estruendo a su alrededor. Pero antes de que su madre pudiera responder, otro tirador apareció, atacando al grupo de hombres armados con un arco. Como si se trataran de soldados en un campo de batalla. Las flechas volaron y la confusión se intensificó. «¿Qué demonios?», dijo alguien, detenido en medio de la acción. Antes de que Valeria pudiera procesar todo, su madre se lanzó hacia ella, tirándola al suelo de nuevo cuando el caos aumentaba. «No puedes quedarte aquí. Hay cosas que no sabes, verdades ocultas», dijo su madre, su voz apremiante. «No eres solo una hija, eres la heredera a un imperio que no imaginabas». Las palabras golpearon a Valeria como una oleada. ¿Heredera? ¿De qué estaba hablando? Todo se sentía como una pesadilla de la cual no podía despertar. La imagen de su madre parecían difuminarse mientras la niebla del pánico envolvía cada rincón. Mientras más gente se arrojaba al suelo, un silencio abrupto llenó la sala.
La figura enmascarada, herida y con el rostro marcado por la desesperación, se giró hacia Valeria y su madre. «No deben estar aquí. Ustedes no entienden». Pero su voz se quebró y la desesperación se reflejó en su mirada. Entonces, en un torbellino de revelaciones, su madre sacó de su bolso un antiguo medallón que brillaba incluso en medio de la oscuridad. «Esto es por lo que tu familia ha estado luchando. Sabía que esta parte de nuestra historia emergiría, pero no era el momento. No dejo que te atrapen en este caos». Todo se detuvo. Valeria sintió que el tiempo se congelaba. ¿Qué era el medallón? ¿Por qué el caos había ondeado toda su vida? Las palabras de su madre giraban en su cabeza como un remolino. El medallón es solo el principio de todo. Tienes que encontrar la verdad, Valeria. Carlos no fue el único. Los lazos han estado ocultos y ahora emergen, gritó su madre, mientras el pánico se reavivaba. En ese instante, el hombre enmascarado dio un paso al frente, convencido y resplandeciente de rabia. «Si quieres la verdad, aquí está. Tu madre es parte de esta sociedad secreta. Todo ha sido un engaño desde el principio». Los murmullos se intensificaron. El frío recorrió la espalda de Valeria. Las piezas se desmoronaron, y todo se volvió más oscuro de lo que su mente podía soportar. ¿Era posible que toda su vida hubiera sido una trama de mentiras? Mientras la sala temblaba bajo la tensión, Valeria miró a su madre y luego al hombre que había disparado. Todo lo que había creído se tambaleaba bajo la revelación. «¿Qué significa esto?», pensó. Pero en su interior, una chispa de determinación se encendió. «No dejaré que esto termine aquí», se prometió a sí misma. La lucha por desentrañar la red de secretos estaba más viva que nunca, y el caos alrededor se sentía como el preludio de una dramática revelación, una que transformaría por completo su realidad. Sin embargo, con la verdad al alcance de la mano, lo más aterrador era que el tiempo se estaba agotando. Su madre había señalado el camino a seguir, pero ¿hacia dónde llevaría esa verdad? ¿Y a quién más arrastraría con ella? El aire estaba cargado de tensión, y Valeria sentía que el mundo se desmoronaba a su alrededor. El estruendo del disparo aún reverberaba en sus oídos cuando las palabras de su madre eclipsaron todo. «Eres la heredera a un imperio que no imaginabas». Esa frase reverberaba en su cabeza como un eco inquietante. La figura enmascarada, aún temblando de desconfianza, lanzaba miradas furtivas a su madre. «Tú eres parte de todo esto». La revelación hacía que Valeria sintiera un nudo en el estómago. La confusión crecía. ¿Cuál era la conexión entre su madre y esa extraña red de secretos? «¿Qué has hecho?», gritó don Emiliano, su rostro una mezcla de pánico y rabia. En medio del bullicio, alguien sopló aire frío de inquietud. Una voz resonó entre la multitud. «No lo olvides, Emiliano. La familia siempre sabe». Apenas Valeria podía procesar lo que estaba pasando. «Ahora no es el momento», exclamó su madre, centrando toda su atención. «La carta contiene secretos que no solo afectan a nosotros, sino a todos aquí». El hombre enmascarado, temeroso, dio un paso atrás, pero la mirada de Valeria era feroz. «No podemos permitir más mentiras». Una chispa de determinación encendió su voz. Pero entonces un sonido inquietante llenó la sala. Un estruendo que partió el aire. El techo, granos de polvo, comenzaron a llover sobre ellos. «¿Qué está pasando?», chilló alguien en la multitud. La confusión se disparó. La atmósfera era electrizante. La figura enmascarada, ahora alarmada, se lanzó hacia atrás, mientras los gritos de terror se intensificaban. «¡Salgan de aquí!», ordenó uno de los hombres de negro, y la sala se tornó un caos. Las luces que parpadeaban intermitentemente hacían que cada sombra se extendiera. Mientras Valeria buscaba la mano de Alejandro, un grito desgarrador cortó la escena. La madre de Carlos, a su lado, cayó al suelo, atrapada por el derrumbe. «¡No!», gritó Valeria. Su corazón se rompía. En medio del caos, todos temían por sus vidas.
El pánico era palpable. Además, mientras los hombres armados combatían contra el desmoronamiento del edificio, el ambiente se volvió más hostil. Valeria pudo ver un destello de fuego en uno de los rincones. Todo estaba a punto de estallar. ¡Cúbranme!, gritó don Emiliano, tratando de mantenerse erguido. Pero en ese momento, algo imposible ocurrió. La figura enmascarada retrocedió, revelando una parte de la pared que había estado oculta. Un túnel oscuro se vislumbraba allí. «Este es nuestro escape», exclamó, y sin pensarlo más, se lanzó por él. «¡Es una trampa!», gritó Valeria. Pero ya era demasiado tarde. Los hombres armados comenzaron a seguirlo, dejando un rastro de caos a su paso. «Alejandro, tenemos que irnos, ahora», dijo, su voz apremiante. La madre de Carlos fue levantada por paramédicos, pero Valeria no podía dejar de pensar en la carta. «¿Y si está ahí dentro? Debemos ir por ella», insistió, sintiendo que la urgencia se apoderaba de su ser. Sin embargo, la preocupación por su madre la abrumaba. Alejandro la miró con angustia. «¿Estás dispuesta a correr ese riesgo? Podría ser una trampa para todos nosotros». Mientras la multitud se agolpaba, Valeria, en un instante de claridad, pensó en la revelación de su madre. Cada verdad estaba ligada a secretos que no lograban comprender. «Si no arriesgamos, nunca encontraremos la verdad», afirmó, su voz resonando con determinación. Pero lo que siguió fue aún más sorprendente. Cuando don Emiliano finalmente emergió del túnel, su expresión cambió. «No pueden seguirme», gritó, y a su lado apareció una figura delgada y familiar. Era Marta, con una mirada decidida. «Se acabó, Emiliano. La verdad saldrá a la luz. Ha llegado la hora». Valeria sintió cómo el tiempo se detenía, y entonces la sorprendente revelación llegó como un misil. «Carlos no solo es su hijo, también es tu hermano, Valeria». La sala se congeló. Un profundo silencio invadió. Las miradas se cruzaron llenas de incredulidad. La mente de Valeria se tambaleó ante la magnitud de la revelación, como si el suelo se abriera bajo sus pies. Todas las piezas parecían encajar en un rompecabezas desesperante, pero el costo era devastador. «Carlos, mi hermano», murmuró ella, temblando. Todo lo que creía conocer se desmoronaba mientras el caos seguía a su alrededor. Las conexiones, los secretos, el peligro, todo se entrelazaba de una forma aterradora. ¿Sería posible que cada paso que habían dado conducía a este shocking descubrimiento? ¿Y qué hacemos ahora?, se preguntó mientras la multitud se dispersaba. Lo único que sabía es que el verdadero peligro apenas había comenzado, y Valeria se sentía a un paso de la verdad que cambiaría sus vidas para siempre. Todo se derrumbaba a su alrededor. Las palabras de su madre aún resonaban en la mente de Valeria. «Carlos no solo es tu hermano». El impacto fue como una explosión. Era como si el mundo entero estuviera en llamas, y ella era la única atrapada en medio. Miró a don Emiliano, cuya cara mostraba terror, y a Alejandro, que parecía estar luchando por entender la magnitud de lo que sucedía. «Esto no está bien», murmuró Valeria, su voz temblorosa. El caos continuaba y los hombres armados gritaban, exigiendo silencio y control. La figura enmascarada, con su revólver aún en la mano, se quedó petrificada. El medallón brilló en la mano de su madre, reflejando la luz intermitente de las luces en peligro de apagarse. Era un símbolo, una conexión. «¡Cállense todos!», rugió el hombre que había disparado, pero nadie lo escuchaba. «La verdad se revelará hoy. Carlos era parte de esto. No piensen que esto concluirá sin un desenlace». Valeria sintió un escalofrío recorrer su espalda. Nadie estaba a salvo. La única salida parecía el túnel que había descubierto don Emiliano, pero el ambiente estaba cargado de traiciones y secretos asfixiantes. ¿Qué idea era esta? La llegada de su madre y la revelación sobre Carlos solo complicaban más la situación. En un instante, el fogonazo de un nuevo disparo resonó en el aire.
Un grito desgarrador llenó la sala. Valeria se cubrió la cara con las manos mientras veía a su madre caer al suelo. ¡No! Se lanzó hacia ella entre lágrimas. No podía permitir que su madre se desvaneciera. Se llevó la mano al pecho, asfixiada por el terror. Mientras los hombres de negro luchaban con el caos, Valeria se acercó a su madre, cerrando los ojos con tristeza mientras alguien ya intentaba reanimarla. «Tienes que quedarte, promételo que no te irás», suplicó Valeria, las lágrimas surcando su rostro. Pero la vida parecía desvanecerse en el cuerpo de su madre. «Valeria, la verdad saldrá. Otro camino se abrirá. Debes encontrarla», susurró su madre mientras caía en el abismo. Valeria sintió que el dolor se apoderaba de su corazón. Había un fuego dentro de ella, una llama de rabia y desesperación que no permitiría que se extinguiera. Mientras el caos continuaba, Valeria se enderezó. Miró hacia don Emiliano, ahora más vulnerable que nunca. Con horror, recordó las palabras de su padre sobre la familia y la verdad. Si Carlos era mi hermano, entonces todos sus secretos también son una parte de mí. El hombre enmascarado tomó la palabra, su rostro ahora revelando una mezcla de locura y determinación. «No me dejaré atrapar. La única salida es establecer la verdad, aunque eso signifique acabar con todos ustedes». Un grito resonó entre la multitud, retumbando como un trueno. «¡Detente!», gritó Valeria, su voz como un tambor en la tempestad. «No puedes seguir destruyendo por el pasado. La verdad no se encuentra a través de la violencia, sino a través de nosotros. Tenemos que unirnos, enfrentar este caos». Su voz resonó con fuerza. En medio de la tormenta de la sala, Valeria hizo una promesa silenciosa. «No, yo no me rendiré». Mientras el tumulto seguía, sus ojos encontraron los de Alejandro. Se acercó, inquieto, sosteniendo un papel en la mano. «Valeria, aquí», decía con voz entrecortada. Era la carta que había buscado. «Lo encontré mientras caía todo. Dicen que los lazos familiares son más fuertes. Es nuestra única esperanza». Valeria sintió un rayo de esperanza iluminando su corazón. Había luchado tanto y aún había camino por recorrer. Atenta a los murmullos, comprendió que la verdad estaba al alcance. Solo necesitaba reunir la valentía y la determinación suficiente. Sin dudar, se volvió hacia la figura enmascarada. «Tienes razón. La verdad necesita salir, pero no de la forma más violenta. Vamos a hacer un trato. Empieza de nuevo». En ese instante, las sombras comenzaron a disiparse. La batalla que parecía perdida se convertía en un camino hacia la redención. No había más tiempo que perder. «La verdad puede liberarnos a todos», continuó, su voz resonante. Mientras todos se volvían hacia ella, Valeria sintió que la esperanza renacía en cada mirada. De todas partes, comenzaron a moverse hacia el interior de la sala. El caos estaba bajo control y la verdad empezaba a emerger, como un amanecer. Pero esa historia aún no ha terminado. ¿Cuáles serían las repercusiones de este nuevo comienzo? Esa es otra historia que está a punto de comenzar. Pero antes de que te vayas, necesito que hagas algo increíble. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte nuestras próximas historias exclusivas. Este es el momento para mostrar tu apoyo, así que aprieta el botón de like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas puedan acceder a contenido como este. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. No esperes ni un segundo más para compartir. Tú necesitas ser parte de esta comunidad.